Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver algunas herramientas más para calcular transformadas de Laplace y, bueno, a veces también inversas de transformadas de Laplace, ¿sí? La primera tiene que ver con desplazamientos. Si yo conozco la transformada de una función, ¿sí? F chiquita, la transformada la llamamos F grande, entonces la transformada de e a la a por t por f chiquita es simplemente un desplazamiento, ¿sí?, de esa f grande, es decir, un desplazamiento de la transformada de f. Veamos algunos ejemplos. Bueno, sabemos por ejemplo que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Esto lo que nos está diciendo es que entonces la transformada de e a la a por t es simplemente un desplazamiento de 1 sobre s cuadrado, es decir, 1 sobre s menos a al cuadrado, ¿sí? Recordemos que restar a desplaza a hacia la derecha sobre el eje X, ¿sí? Bueno, de la misma manera esto nos puede servir con lo que venimos viendo de resolver ecuaciones diferenciales para decir que la transformada inversa de 1 sobre s menos a al cuadrado es e a la a por t, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Bueno, sabíamos que la transformada de el coseno de wt es s sobre s cuadrado más w cuadrado. Y entonces, bueno, esto nos dice que la transformada de e a la a por t por coseno de wt va a ser igual a, bueno, un desplazamiento de esa función, es decir, s menos a sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado, ¿sí? Esto de nuevo muchas veces nos va a servir para encontrar la inversa, ¿sí? Con esto que venimos viendo de ecuaciones diferenciales, a veces necesitamos encontrar la inversa de algunas funciones, la transformada inversa, ¿no? Y esto nos está diciendo que la transformada inversa de s menos a sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado es e a la a por t por el coseno de wt. Bien, bueno, y así con un montón de casos más. Simplemente esto, cuando encontremos un corrimiento de alguna función de la tabla, sabemos que simplemente tengo que multiplicar a la función de la tabla por e a la a por t. Bien, otro resultado que nos puede venir útil es la transformada de la integral, ¿sí? Supongamos ahora que, bueno, estoy en las condiciones de existencia de la transformada de Laplace, es decir, una función continua a trozos que cumple esta cota, ¿sí? Entonces, este resultado nos dice que existe la transformada de la integral de esa función y que simplemente es, bueno, 1 sobre s por la transformada de la función, ¿sí? Acá, bueno, lo escribí simplemente de otra manera, 1 sobre s, f mayúscula de s es lo que solíamos usar para la transformada de la función, y de nuevo nos puede servir para calcular la transformada inversa en algún caso, porque si yo conozco, ¿sí?, la transformada inversa de esto, cuando lo tengo multiplicado por 1 sobre s, simplemente es hacer la integral, ¿tá? Hagamos un ejemplo ahora de cómo usar esta propiedad, ¿sí? Nos dan, por ejemplo, bueno, la transformada de f y queremos encontrar f, ¿sí? Básicamente quiero hallar la inversa, ¿sí? Fíjense que, bueno, necesitamos encontrar la inversa de esto. Si buscamos en tabla, se puede ver que si en vez de 1 tengo w, esto me da el seno de wt. Entonces, bueno, como por la linealidad, ¿no?, también de la transformada inversa,
puedo decir que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más w cuadrado es igual a 1 sobre w por el seno de wt. ¿Sí? Así que bueno, ahora usemos el resultado del teorema, ¿sí? La función que buscamos, que sería la transformada inversa, ¿no? de esto, de 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado más w cuadrado. Por el teorema esto sería la integral entre 0 y t de, bueno, 1 sobre w seno de wt. Perdón, acá tenemos que usar otra variable, porque usamos la t en los límites de integración, vamos a usar u. ¿Sí? Veamos, volvamos al teorema, ¿no? Para entenderlo. Yo sé que la transformada de f chiquita es f grande, ¿sí? Entonces, la inversa de la transformada de 1 sobre s por f grande es la integral de f chiquita, ¿sí? Bien, ahora, nosotros sabemos que la transformada de 1 sobre w por el seno de wt es 1 sobre s cuadrado más w cuadrado, ¿sí? Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado w cuadrado, ¿sí? Es la integral de 1 sobre w seno de w por u, ¿sí? Esto es f de s, f grande, y esto es f chiquita de u, ¿sí? Bien, bueno, y resta hacer la cuenta, ¿no? La integral de esto, 1 sobre w lo voy a dejar afuera, me quedaría menos coseno de wu sobre w evaluado entre 0 y t, y esto es 1 sobre w cuadrado por coseno de t por u, perdón, menos coseno de t por u más 1, ¿sí? O sea que la función f que buscábamos, que tenía esta transformada, 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado más w cuadrado, es 1 sobre w cuadrado por 1 menos coseno de t por u, ¿sí? Así que como ven, esto nos puede ayudar en algunos casos a calcular la transformada inversa, que por lo que estuvimos viendo de ecuaciones diferenciales, a veces puede ser útil para llegar a la solución. Bueno, seguimos en otro video.